Plaqueta Identidad. ¿Tú cómo definirías el jazz? O lo que se suena. Pues el jazz es la vida, mi vida. Es la posibilidad de jugar a la vida en 5 minutos a través de los instrumentos, dejando que tus emociones, sea la que sea, para arriba, para abajo, para el medio, para un lado, para el otro, te lleven. Hola, soy Héctor Infanzón, soy pianista y compositor. Compositor, arreglista, muy famoso. ¿Qué nos puede decir acerca de la identidad musical de la Ciudad de México? Bueno, es un tema complejo, es un tema que la identidad misma de la ciudad pues ha crecido conforme la inmigración de la ciudad. Es una ciudad compuesta de muchos inmigrantes. Y a partir de ahí, bueno, su complejidad cultural, su complejidad en la gastronomía, su complejidad en la música, por lo tanto. Y en el caso de lo que hacemos nosotros, música, pues quienes nacimos ya aquí, nos ha tocado sintetizar, ver, observar, apreciar lo que oímos en la calle. Y en mi caso es tratar de conjuntar esas sonoridades que yo escucho de la calle y pues ponerlas en un contexto musical, un concepto estético, personal. Y gracias a que nací en el centro, nací en la calle de Regina, viví en San Juan de Letrán, la Escuela de Música estuvo ahí en la República de Cuba, la Escuela Superior de Música, la primaria la hice también. Entonces el centro siempre fue para mí un ámbito muy rico. Desde muy pequeño escuché muchas sonoridades y la ciudad siempre me pareció fascinante. Oír el bullicio de la gente, el bullicio de los coches, oír en cada parada el claxon de los coches, para mí eso implicaba armonías, escuchar las voces en los cruces de las calles, ¿no? Ahí en Madero y San Juan de Letrán. Todo ello eran sonoridades que siempre me dejaron muy marcado y después ya estudiando música, tratando de sintetizar esa concepción de lo que es la Ciudad de México, pues qué mejor tomar como referencia sonoridades que me marcaron muchísimo. Y esta complejidad, algún tiempo recuerdo que me entró el conflicto porque decíamos, es que ¿cuál es la identidad de la música de la Ciudad de México? ¿Cuál es? Porque mucha gente está orgullosa de cada estado, tiene su música, está muy bien identificada, pero ¿cuál es la identidad de la música de la Ciudad de México? Me lo pregunté por mucho tiempo. Cuando caigo en cuenta que la hibridez es justamente esa la identidad, entendiendo como hibridez no como algo peyorativo, sino como una identidad en sí misma, un eclecticismo que pareciese que no tiene ni pies ni cabeza, que pareciese que no tiene forma. Pues esa es la Ciudad de México, está hecha de muchas formas. Sí, pues la Torre Latino para mí significa pues mi propia historia, ahí nacieron mis sueños y pues tiene una gran identidad de quienes la habitamos, de quienes nacimos aquí. Sabemos que esta torre es uno de los puntos emblemáticos y para mí como compositor representa el corazón de la ciudad, el corazón de la ciudad, el corazón de la sonoridad de la ciudad, de todo lo que ocurre aquí, de lo que camino, a lo que suena la ciudad, a lo que suenan sus voces, y eso yo lo quiero traducir en música cada que compongo, y este es un lugar totalmente emblemático para mí. Pero yo quiero regresar a la historia de por qué nosotros, los músicos de jazz, tenemos quizá nuestras anclas son más fuertes que las que están en los Estados Unidos, me atrevo a decir. Quizá en el futuro los jazzistas van a tener un arma más fuerte siendo mexicanos que siendo de otro lado. Voy a ser muy criticado. Claro que sí, voy a ser muy criticados. Y quizá los cubanos también dicen, oye chico, ¿qué pasa? Estás diciendo una cosa que no. Pero bueno, pues
Pero entonces entiéndeme dónde está la cabeza esta olmeca, dónde salió y dónde está nuestra raíz. O sea, entiéndeme también a mí, ¿no? Sí, claro. O sea, a lo mejor sí todos venimos del África, pero no exactamente cuando estuvo Cristóbal Colón o Hernán Cortés, a lo mejor, bueno, muchos años antes, ¿no? O sea, la mezcla es... Y bueno, ¿a qué se debe eso que tiene? Llega el africano como esclavo y empieza a lamentarse de que, pues, ¿qué chingados estoy haciendo aquí, no? Y esa cantidad de formas lo hace único. Entonces, cuando entiendo eso, pues me encanta la idea de juntar todas estas identidades que nos conforman. Cuando uno se para en Garibaldi, escuchas mucha música del país bien tocada. Entonces tienes la posibilidad de escuchar en la ciudad todo lo que sucede en la República. Pasa con la gastronomía, pasa con las mismas ideas, mucha gente que viene de fuera y aporta sus ideas. Entonces la ciudad está hecha de todo eso, de una gran combinación de culturas, una inmigración evidente, y no solo de la propia identidad de México, sino también del extranjero. Entonces, cuando yo camino, que lo hago prácticamente diario por el centro, cerrar los ojos y escuchar la cantidad de sonoridades que surgen de ahí es fascinante. De repente oyes una música que puede venir de cualquier otro país, pero al mismo tiempo estás oyendo un guapanguero, estás oyendo un mariachi, estás oyendo un acordeonista, estás oyendo al cilindrero, estás oyendo unas voces, los vendedores ambulantes cuyo canto parecen cantos huastecos, a veces son guapangos. De ahí que hice mi disco Citadino, donde extraje estas sonoridades y las puse en mi música, ¿no? Entonces sí tiene una identidad, esa identidad híbrida, esa identidad ecléctica, que como decía, decir híbrido ecléctico no es peyorativo, al contrario, es una riqueza y una identidad que es justamente la que vivimos en la Ciudad de México, y yo encantado siempre de caminarlo. Híjole, hablar de identidad y de jazz es complicado. Ni siquiera el jazz en Estados Unidos está bien definido qué es el jazz, ¿no? Siempre se está haciendo esta pregunta de qué es el jazz. Ahora hay esta corriente de decir, bueno, esto no es jazz, esto es música afroamericana, ¿no? Y qué es la música entonces afroamericana. Entonces es como un problema ahí de definición. De identidad, por ejemplo, hablar del jazz mexicano. No sé, siempre pienso en esta frase de Alain Derbez, ¿no? Que dice que pues no sabe muy bien qué es el jazz mexicano, pero es algo que huele como a pan en la mañana o algo así. O sea, está muy linda la frase, pero no define realmente qué es o cómo suena el jazz en México, ¿no? ¿Suena el jazz en Estados Unidos o más bien tiene que ver con una región geográfica nada más? Aunque hay un montón de gente que pues, viene de fuera y también está participando en esta escena del jazz en lo que yo conozco más, que es la Ciudad de México. Entonces es como muy complicado definirla. Tú dijiste una palabra clave, identidad. La identidad no se vende en tiendas de abarrotes, con todo respeto a las tiendas de abarrotes. A lo mejor en el Oxxo sí. Grabando sonido, acción. De Hermann... de Hermann Hapfeld, As Time Goes By, en una versión acá llamada Si el tiempo va. Bueno, identidad, a final de cuentas, si tú la tienes, es lo que vendes. O sea, en el sentido estricto de la palabra, vender. O sea, tú no puedes vender lo que no eres. Había una bronca, una discusión, un debate, en el mejor de los casos, de si podías decir jazz mexicano o jazz hecho en México.
Henry West me decía hace muchos años, me decía, joven Malacara, si estamos comiendo en este país, si estamos bebiendo en este país, respirando en este país, lo que hacemos es mexicano. Entonces el jazz, y él era free jazz, ¿no? De hecho, en aquel entonces era la única propuesta, lo que hacían él junto con Ana Ruiz y Robert Mann. Era free jazz y Henry West decía, es free jazz mexicano. Pero hablando específicamente de una identidad, es tan elástico este término que sería una discusión semántica más que musicológica. Esto de la identidad, porque México es muchos Méxicos. ¿Cuánto le puede preocupar a los músicos entender qué es eso de la identidad? En un libro que la nueva edición del libro del jazz en México, hablo precisamente sobre esa identidad. La identidad desde el siglo XIX en cuanto a la cultura. El programa se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de jazz? Y le estás dando justo en el centro medular, porque bueno, en México está pues muy el cliché del jazz, ¿no? Del norteamericano. Que nada más los que son cultos. Y el jazz es una música elitista. Y solamente la gente que la conoce la entiende. ¡Mangos! A todo el mundo le gusta la música de los Picapiedra, de los Supersónicos. Y todo eso la gente lo disfruta muchísimo. Y discúlpenme, señores, eso es jazz. Entonces no me vengan a mí a mentir que a nadie le gusta el jazz, que les han vendido la idea. Ay, sí estamos de acuerdo. Pero de que ¿qué diantres va a tener el jazz de elitista si nació de los esclavos, por Dios? O sea, si ese es ser elitista, pues uy, creo que los conceptos andan un poquito errados. Yo decía, preguntaba en alguna conferencia cuál es el colmo de Drácula, y el colmo de Drácula no es un asunto de gingivitis, un asunto de si la sangre o no la sangre. El colmo de Drácula, creo, es no poderse mirar en el espejo, no poder encontrar su imagen en el espejo y depender siempre de los otros que le dicen quién es y cómo es. Retrollevado, traído al asunto del jazz. Comenzó desde el principio así. Siempre no hubo la posibilidad de mirarse, o la idea y la intención de mirarse en el espejo y ver cuál era su real imagen. Siempre fue comparativa. Siempre fue decir, yo tengo que ver con este o con este otro, quiero ser como este otro. Y todavía hay mucho de grandes músicos, grandes intérpretes, grandes dueños de un sonido particular que todavía no acaban creyéndose la imagen que ven en el espejo porque la comparan con la imagen de alguien que viene de los Estados Unidos, un poco como el asunto del boxeador de campeón sin corona, ¿no? Ese asunto de la identidad se da desde el siglo XIX, en la cultura que siempre quiso copiar en la música o en las artes plásticas, en fin, lo que venía de Europa o lo que venía de Estados Unidos o lo que venía de... Y no podían reconocerle, por ejemplo, a Juventino Rosas que hubiera escrito un vals tan maravilloso, tenía que habérselo fusilado, porque aparte de todo era un indio borracho, ¿no? Tenía todas las de perder. Y así. Pero a raíz de que tuve la oportunidad de estudiar el género, tocarlo, aprenderme los estándares y tocar todo eso, cuando llega al punto en que, bueno, ¿y yo qué? Yo no nací en Nueva Orleans, yo nací en la Ciudad de México. Llega al punto de quiebre en que dices, ¿qué pasa conmigo? Además, yo no soy de Oaxaca, yo no soy de la Huasteca, yo no soy de Veracruz, ¿qué onda conmigo, no? Entonces viene la pregunta que hablábamos hace rato. Entonces, al tener este recorrido, lo primero que se me ocurre es pensar, bueno, si hablamos de identidad, ¿cuál es la identidad de México? Pues estas músicas, ¿no? El huapango, el son, etcétera, etcétera. Pero yo desde la Ciudad de México, ¿cuál es la mía? ¿No? Y esa es la parte interesante, que a mí me toca abrazar y traducir de otra manera, pero ya no con el género, ya, sino como improvisadores que somos. Tú eres gran improvisador, te viste improvisar en poesía, es maravilloso. Y es eso mismo, y no puedo decir que es ya lo tuyo, eres un improvisador nato. Vuelve esta tarde
Cuando las plumas últimas del sol ave surquen con doradas líneas el cielo. Cuando las primeras notas de la luna música inunden los oídos de los cometas y en vertiginosa danza las estrellas caigan hasta el fondo del mar y den a luz una estrella nueva. ¿Tú identificas un sonido, una identidad musical? Pues yo creo que ya no hay estas identidades tan marcadas, ¿no? Incluso cuando se hacen cosas de son jarocho, obvio, sí hay un sonido. Pero, pues, las músicas, en general, las músicas, pues absorben o borran estas barreras, ¿no? Incluso de identidad. Aunque sí creo que debajo del sonido sí hay un saborcito a lo que es México, ¿no? Y la ciudad, pues evidentemente también es como una fuente de creación importante, ¿no? Ajá. Lo que nos va a salvar, digamos, de esta globalización, ya hablando musical, es la identidad. Entonces, a partir de ahí es donde creo que tenemos que emerger si queremos hablar de una identidad mexicana de nuestra música. Entonces, el jazz se convierte parte de las otras músicas, de nuestras influencias, como bien dices, nos alimentamos de todo. El jazz no es lo único, como improvisadores no es lo único, también nos enriquecemos de cada uno de ellos. Entonces, a partir de ahí es donde creo que tenemos que tener la labor de trabajar esta identidad, porque el mundo, ya de por sí la ciudad es híbrida, es rica en todo eso. Ahora imagínate con la información que vivimos ahora, ¿cómo nos salvamos? Nos salvamos de buscar esta identidad, de dónde somos. Pienso de la identidad es que yo soy un músico que nació en México. Hola, soy Agustín Bernal, contrabajista de jazz, educador, compositor y ser humano. Toco jazz y lo toco pues como un mexicano que toca jazz. Ya nada más por ese hecho, mi sonido ya es diferente al de los americanos o los europeos. Y lo mismo pienso de Héctor Infanzón, por ejemplo, o de Enrique Neri. Como que ya naturalmente, por el hecho de haber nacido en este país, de haber vivido las cosas que hemos vivido, nuestro sonido ya es diferente. O sea, no tengo que yo tocar un tipo de música específico para que suene el jazz mexicano. Para mí el jazz mexicano es lo que yo tengo y suena cada vez que yo toco, en mi caso. No necesito hacer experimentos con música mexicana y jazz y este tipo de cosas que respeto mucho, pero yo no lo he hecho. Yo siento que más bien mi forma de tocar tiene que ver con que yo he vivido en la Ciudad de México toda mi vida y eso ha moldeado lo que es mi música, ¿no? Sin embargo, no creo mucho en una identidad del jazz mexicano basada en otras cosas que no sean pues lo que hemos vivido los músicos de jazz aquí, por haber nacido aquí. Sí, ¿no? Bueno, tiene que ver otros géneros, tiene que ver la comida, claro, tiene muchas que ver el cosas, clima, no, todo, tiene que ver todo este tipo de asuntos que no... La cultura mexicana que es fuerte, es grande, ¿no? Sin embargo, como te digo, el momento que yo toco jazz, siento que sí sale esa identidad, porque pues, no puede ser diferente. Yo nací aquí, no nací en Nueva York o en Europa, ¿no?
y los europeos suenan diferente, y los gringos suenan diferentes. O sea, cada lugar tiene su identidad, yo siento. Pero a veces es muy profunda y no se alcanza a entender. O no se ve desde acá, pero cuando sales... Exactamente, cuando sales te das cuenta. Yo he ido a Nueva York a tocar y sí me dicen que mi sonido es diferente, ¿no? Me han dicho, o sea, no eres el neoyorquino que toca jazz, porque pues no nací en Nueva York. Sin embargo, tengo mi propio color y respeto las estructuras y el protocolo del jazz, nada más que sueno diferente. Sueno a mí, digamos. Sí, eso... A un mexicano. A la hora de hablar de identidad en el jazz mexicano, que incluso hay quien cuestiona que se sigue llamando jazz, que debería llamarse de alguna otra forma porque va evolucionando. Pero al hablar de la palabra identidad, que para mí es claro, para mi hermano es claro, ¿no? Es como... Suena, no tiene que ser mexicanista, pues, ¿no? No, no tiene nada el jazz es un vehículo de creación, nada más, ¿no? Y cada país lo toma y lo desarrolla a su manera, ¿no? Y de ciudad a ciudad, ¿cómo se comparaba? México con Nueva York. Fíjate, fue una experiencia muy interesante. Yo salí por primera vez de México en el 85. Me fui a Boston a estudiar un curso allá. Y de paso, ya de regreso, me fui a Nueva York. Quería conocer Nueva York, la ciudad legendaria del jazz. ¿Quién no quiere conocer Nueva York? Todo lo que has oído de jazz y de la música, de la salsa que estaba en boga. ¿Quién no quería ver? Voy y salgo de la Pennsylvania Station, ¿no? Venía de Boston. Salgo como era de noche, veo los edificios increíbles y me encuentro con el Empire State. ¡Wow! ¿No? Sí, la ciudad está... Y recuerdo perfectamente la sensación, me asombró, pero me llegó la imagen de la Torre Latino inmediatamente. Y entonces entendí el significado que había sido para mí siempre la Torre Latino. Entonces ahí entiendes que tus historias son las que más te pertenecen, las otras son las que te imaginas, que es padre. Pero cuando vi aquello me sorprendió, al día siguiente me subí, vi todo aquello maravilloso, estar por primera vez, pero siempre tuve en mente lo que me representaba la torre. Y dije, hay una diferencia abismal entre lo que te imaginas, entre lo que... y lo que sientes por un lugar. La pertenencia, la que yo le llamo la pertenencia.
Esa es la parte interesante cuando lo entiendes desde el punto de vista artístico. Llegar a ese punto en el que, bueno, sí, el mundo está lleno de cantidad de músicos, de estilos, de culturas, de musicazos, y el poder salir y viajar y conocer muchos lugares y músicos, la pregunta es esa, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es mi identidad? Y eso que bien dices, finalmente es ¿quién soy yo? La pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? La pregunta ancestral, filosófica, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? Sí, el jazz nace en Estados Unidos, pero el jazz yo creo que realmente nace en el alma de cualquier ser oprimido que tiene ganas de sentir un poco de alivio en el alma, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí también viene esta cuestión del mexicano que tiene tanta magia para poder transmitir y tocar a través de un género que en apariencia no nos pertenece, pero pues que realmente pertenece a la humanidad, ¿no? Life is sublime, and when you turn to go up in the air, with the earth far behind you, as I step and dip into a place beyond our eyes, just for a moment, alive, and so afraid, but alive. Creo que a lo que vas o de donde partes es si hay algo en el jazz que lo identifique como mexicano. Y hay todo lo que te platiqué, sí, de las diferentes partes de los muchos Méxicos que es México. La pregunta que me surge cuando oigo esto de jazz mexicano me brinca. Les voy a decir por qué, y se los pregunto, más bien es pregunta que la expongo. Si dijéramos tango mexicano o samba mexicana, nos brincaría a todos, ¿no? Tú has tocado una temporada en Nueva York, ¿no? Y estaba otra etiqueta que le decían salsa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo era él en Nueva York? Sí, estaba como dividido de dos maneras. Estaba el Latin Jazz, ¿no? Había los antros de Latin Jazz y estaban los de swing, ¿no? Pues para ir a palomear ahí al Blue Note, llegabas a las 11 de la noche, te anotabas en una lista y a tocar swing, lo que era tocar el repertorio de los estándares, ¿no? Y luego había otros antros donde había que tocar todo el repertorio de Latin Jazz, todo lo que es la música cubana y todo aquello. Entonces tenías que dividirte ahí y entrarle a los dos, bueno, los que querían, porque no nada más eran una cosa u otra. Fue muy interesante vivir en Nueva York. Y eso me dio la posibilidad de decir, bueno, ¿y dónde está lo mío? ¿No? Porque de repente sí que padre estar tocando ese repertorio de los estándares, que padre tocar el repertorio de la música afrocaribeña, de lo cubano y de lo puertorriqueño. Entonces la pregunta fue, ¿y yo dónde estoy? Estoy en un lugar, Nueva York, que por más que esté aquí tratando de entender todo este lenguaje, de todas maneras te sientes sin identidad. Hay una cosa que la no pertenencia es algo muy importante que se siente. Y la pregunta siguiente es, bueno, ¿y cuál es mi identidad? ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo que samba mexicana? ¿Cómo que tango mexicano? Y sin embargo... ¿Y por qué decimos jazz mexicano? O sea, no es así. Yo creo que lo que hacemos nosotros tiene otra identidad. Entonces, ¿qué es lo mexicano? Si preguntas cuál es la identidad, precisamente esa enorme capacidad. El jazzista tiene la enorme capacidad de tomar de aquí y de allá para nutrir una labor creativa, y si tiene creatividad puede hacerlo con éxito. A eso súmale el jazzista mexicano mucho más, porque hay la oportunidad, como ir a Carlos Santana, que no lo vamos a identificar como jazzista, pero lo vamos a identificar como alguien que oyó el sonido de la lonchería en Autlán o en Guadalajara o en Tijuana y que se lo llevó para incorporarlo a otras cuestiones de las que sabía y aprendió mucho, por ejemplo el blues,
por ejemplo, la música afroantillana, etcétera, etcétera. Todo músico, salvo que obedezca a un solo género, tiene la mentalidad abierta. Por ejemplo, el piporro, para mí es Frank Zappa antes de Frank Zappa. Así como Cricri es los Beatles antes de los Beatles. Hay una coincidencia. A Cricri le tocó desarrollar su modo de componer conforme la radio iba avanzando. Entonces, por eso los efectos que se oyen en sus canciones son parte de la composición. No es lo mismo que hacían los Beatles. Ellos, y bueno, además se encuentran con un gran señor, George Martin, que venía de la radio haciendo música para cómicos. Y eso querían ellos, hacer música de vodevil. Y eso es lo que hacía de alguna manera Cricri. Yo creo que tu pregunta venía más bien en el sentido, como en algún momento decíamos si había identidad del rock italiano, y sí, había una identidad específica del rock italiano, ¿no? Tú escuchabas una banda italiana y sabías de inmediato de dónde venían. Del rock progresivo italiano. Del rock progresivo italiano, sí. Y así era Premeta Forneria Marconi, il Balletto di Bronzo, Le Orme, muchos grupos, Il Reverso de la Medalla, Banco, en fin, una multitud de grupos, cada quien con un discurso específico, no se parecían los unos a los otros, pero sí había una identidad específica italiana. Una identidad mexicana del extranjero yo no creo que exista. Es imposible que exista eso. Así como es imposible que exista una identidad del jazz inglés, tampoco existe. Tampoco existe una identidad del jazz alemán, tampoco existe. Cada grupo tiene su propia propuesta. Pero tampoco existe una identidad del jazz gringo, tampoco. Acuérdate que cuando empezaron los beboperos, que le llevaron algo de bebop a Louis Armstrong, el maestro Armstrong, toda una institución hasta estos días, dijo que el bebop, ¿qué es eso? ¿Qué música tan fea? Eso no es jazz. Y para mucha gente, para muchísima gente, el bebop, si hay una identidad del jazz, es el bebop. Y para Louis Armstrong, el bebop no era jazz. Entonces, eso, te digo, pudiera ser un debate semántico de qué es identidad. Todas estas fuentes que se van reuniendo, todas estas islas van haciendo parte de un archipiélago que empieza a entender que un archipiélago no es este conjunto de islas separadas por un elemento que es el agua, sino que un archipiélago es un conjunto unido por un elemento común que es el agua. Y empieza entonces a haber este entendimiento. Y hay grupos, se crean grupos, que también esa es otra mención interesante, se crean grupos como Astillero, como Antropóleo, grupos que tienen su propio nombre. Ya no es Tino Contreras y sus estrellas, ya no es Chilo Morán, etcétera, ya no... El grupo Yazoo, el grupo bla, bla, y todos esos grupos son los que tocaban en el arcano. El hecho de que haya grupos con nombre, incluso que han resultado míticos, como puede ser Antropóleo, que siempre quiso la gente que hubiera un disco para recordar esa reunión de tres, que era fundamental, ¿no? Agustín Bernal, Héctor Infanzón y Tony Cárdenas. Entonces, bueno, eso hubiera sido sensacional. Astillero dejó una presencia. Isla, en fin, ya había grupos, como los grupos de rock, que se conocían con un nombre y que permanecían más o menos cohesionados con ese nombre, al menos uno o dos, pasaban la prueba del primer disco, que es un espejote, y hacían el segundo, porque el primer disco, pues el ego acaba ganándole el uno al otro. Entonces, bueno, cambian muchas cosas, pero sobre todo es eso. Que es como ha sido siempre en el jazz, ¿no? Está el trío de Nicolás Antela, el trío de tal persona, el cuarteto de tal persona, el quinteto de tal persona, ¿no? Pero no había como una agrupación. Que eso sí tiene, como dices, su historia en México, ¿no? Como dices, con Astillero, Sacbé, esta formación de grupos, o Antropóleo también, que si bien tocaban jazz tradicional, pues era un grupo, ¿no? No era el trío de Tony Cárdenas, era una agrupación, todos tomaban decisiones. Y luego vinieron algunas otras después muy interesantes. Y creo que Taurus tenía esa también como identidad, ¿no? De ser como un grupo, nadie es como más famoso y todos aportan algo, ¿no? También cada quien tenía un papel muy definido
en Taurus, ¿no? O tiene, porque todavía sigue la banda. Pero como que se van dando diferentes situaciones, te digo, Enrique Toussaint ve que también está esta idea de la agrupación, entonces nos dice, buenísimo, vamos a invitarlos, ¿no? al festival, entonces pudimos tocar allá también. Y yo creo que hay jazz en el sentido filosófico de la palabra, en mucha música. Yo oigo en la música norteña mucho jazz, o sea, lo que hace el bajo sexto, el mismo acordeón, ¿no? O sea, no es propiedad del jazz la síncopa ni la improvisación. Digo, el rock and roll fue evolucionando. Sí venía de alguna manera bueno, en el principio es el ragtime, hablando contemporáneamente, finales del siglo XIX, principios del XX, es el ragtime. Ese para mí es como el principio. Hubo un desprecio inmediato por parte del rector de lo que tenía que ser la cultura en México una vez terminada la revolución, que fue José Vasconcelos, por eso que definió como una música salvaje comparada con los toros, que era eso que se llamaba jazz entonces. Desdeñaba el papel, desconociéndolo, que habían jugado los afroamericanos en los propios Estados Unidos para crear esta música, ignoraba lo que era el blues o cualquiera, el gospel, etc. Y no atendió sino hasta mucho tiempo después a los espirituales, pero más que nada por cuestiones religiosas, porque entendió que eran cantos que llevaban hacia la iglesia, que llevaban hacia la religión. Entonces ya a eso sí ya lo respetó. Pero bueno, este era el rector de todos los canales de creación artística desde Álvaro Obregón hacia adelante. Un nacionalismo ultra exacerbado que le dio en la torre a lo que ya existía en México, conocido como jazz, que eran distintos hacedores que se juntaban en mariachi jazz, en barimbas jazz, en grupos que tocaban danzoneras jazz band. Jugaban con todo esto que venía de Cuba y que venía de Estados Unidos y que venía de muchas otras partes para hacer con su acento propio su propio quehacer. No existe una conciencia de lo que pasó antes. No sé, no hay esa... O sea, yo no veo en los jóvenes un ímpetu por buscar la música que grabó, por ejemplo, Enrique Neri o que grabó Eugenio Toussaint, ¿no? O sea, que me imagino que eso haría que un sonido del jazz mexicano pudiera como ir evolucionando, ¿no? No evoluciona a través de sus mismas figuras, sino de lo que está sucediendo externamente. No digo que eso esté mal, sino que más bien así sucede, ¿no? O sea, la mayoría de los jóvenes están escuchando cosas de fuera y ya las traen a lo que tocan. Un día en el salón de clase, mis alumnos empezaron a no querer ser Jimi Hendrix, sino a querer ser Django Reinhardt. Y dices tú, pues ¿en qué momento? Antes yo los tenía que convencer de que Django Reinhardt, de que estudiaran la tradición del jazz, qué sé yo. Y no, pues cómo, que ellos querían ser modernos y estar en el siglo XX, ¿no? Y un día en los 90s me llegaron, oye, yo quiero estudiar a Django Reinhardt, y oye, yo quiero la influencia de Jim Hall, a mí eso me importa mucho. Y yo me di cuenta que algo había cambiado radicalmente. Sí hay que ver que el equilibrio entre el género
entre el género y el individuo. Al final de cuentas, cuando logras ya tener un sello personal es lo que importa, más allá del género. Por ejemplo, Cricri no es música de niños, es Cricri. Los Beatles ya dejaron de ser un grupo de rock, son los Beatles. Los Rolling Stones igual son los Rolling Stones. Así en el jazz podrás encontrar nombres que son un género en sí. Miles Davis es un género en sí. O sea, encontrar una voz personal o un toque personal en un lugar común no es cosa fácil. Héctor Infanzón es ese músico que lo que tiene, aparte de eso, una enorme creatividad y dedos muy ágiles y expresividad incuestionable, es unos oídos muy abiertos. Entonces, ¿qué es lo que identificaría al quehacer del músico mexicano, del jazzista mexicano? El haberse aprendido a mirar en el espejo y no embelezarse con ello, no creerse que con eso ya esa imagen está muy guapa y no necesita más que un moño, sino el cuestionarlo, pero ya mirarse sin necesidad de compararse con aquel o con el otro. No es mejor aquel porque Berkeley le dio el diploma o porque ya triunfó tocando en no sé qué. Héctor Infanzón, como crece en una familia de músicos con más conexión o más enlaces con el Caribe, con la música afroantillana, yo creo que ahí está más su abrevadero. Pero obviamente también le gusta el rock, obviamente, pero no creo que sea tan centralizado como en los previos que has mencionado. Héctor es de lo más destacable, pero su padre, yo de cotorreo le digo, él sí sabía de música. Pero yo creo que Héctor Infanzón viene ahora sí que, de un gran acervo cultural, de entorno, de familia, y lo ha sabido resolver. Porque una cosa es tener ese acervo y no hacerlo ni madre, ¿no? Una vez nos tocó, por suerte, acompañarte a Viena y escuchar cómo el trabajo que estás haciendo es reconocido mundialmente en la Musikverein y se llena la sala, la sala más importante de música clásica a nivel mundial, histórica, donde han tocado Beethoven y Mozart y todos estos grandes. Cuéntanos un poco de eso. Sí, fue una experiencia bellísima, siempre con el nervio a flor de piel, porque es el estreno de una obra en una sala de ese tamaño, ¿no? Pero la confianza de la identidad, insisto, creo que para entonces la confianza de lo que uno viene haciendo sale a flote. Y ya llegando allá, pues ensayó la obra y la pusieron al último porque les gustó y querían cerrar con esa, ¿no? Y recordarás que tuvo una buena aceptación. Y sucedió algo insólito, ¿no? Que no sucede, que al compositor que lo presentan lo llaman al escenario para presentarlo por su obra, el estreno de obra, pero nunca le piden que toquen un compositor, jamás, eso no sucede, nunca lo había visto, pues me tocó. Dice, bueno, está el compositor aquí, ¿por qué no nos toca algo? Como encore. Fue una sorpresa porque eso no sucede. Y bueno, pues ya estoy aquí, pues ya que estoy aquí, de modo. Y sí toqué una de mis piezas, pues qué mejor
que tocar la obra propia, y hubo una aceptación muy bonita. Fue un sueño. Yo estaba viendo, paré de tocar, vimos al público de pie y yo decía, esto es un sueño. Son los sueños que has querido vivir toda tu vida y que esté sucediendo en ese momento, es de los momentos más bellos de la vida, en la carrera de uno, ¿no? La ovación fue tal, digo, la cuento porque están de testigos, por eso la puedo contar. Tenemos fotos. Y la gente no solo dejaba de aplaudir, sino después de aplaudir en el piso, ¿no? Y no paraban, y era así impresionante. Era esos días de un sueño que tenías de joven, de estudiante, que se estaba cumpliendo. Eso era bello. Todo ese trabajo de años traducido en un momento así, sí agradeces infinitamente esa experiencia, y gracias a ustedes por acompañarme en esa gran aventura. Eres rockero, ¿no? Pero con una gran identidad, ¿no? Una identidad musical que al final el jazz es eso, ¿no? El jazz tiene que sonar a algo, tiene que sonar a identidad. La chola chamba chilango, que chafa chamba te chutas, no checa andar de tacuche y sale con la charola. Chilanga Banda, en los principios jazzísticos, a lo mejor involuntarios de mi parte, no tengo una sola versión. Le he tocado desde con a capela, con la guitarra, con la armónica, acompañado en determinado momento, con algunos músicos, depende con quién la toques, o es más rockera o es más funk. Generalmente tiende al funk. La chota no es muy molacha, chiveando los que machucan, se va a morder su talacha. Héctor me dijo que quería hacer algo al respecto, y en esas andamos. Esperemos que lo logremos, porque creo que él sí la llevaría totalmente al terreno del jazz. Ajá. O quién sabe, porque también Héctor Infanzón va en una evolución que va desde la música citadina, ¿no? Como sí. Su disco, que al final está más en la música que dices que en la etiqueta de jazz. Yo usando lo que era el típico acento chilango en los 50, que ha ido variando, como el mismo jazz que va variando, pues te digo que aludía más que a nosotros los pobres y ustedes los ricos, o a nosotros los rockers y ustedes los tríos, más a Buñuel, pues en esta gran película que creo que se llevó el abucheo aquí, pero ganó un premio en Cannes, ¿no? Los Olvidados. Los Olvidados, sí. Que es la versión de Los Miserables de la Conasupo. La bacha y canta la cucaracha, su joya vive de chochos, de chemo, churri y garnacha, transando de arriba abajo, ahí va la chilanga banda, chinche, si me la recuerdan.
¿Sabes por qué me quedé en el DF? Yo tenía la opción de irme a vivir a Estados Unidos, sobre todo cuando murió mi padre, que fue poco después de que vinimos a dar al DF. Un buen recuerdo en ti es solo un beso al fin y un soplo a suspirar. Entonces yo he inventado mi ciudad. Mi ciudad es Chilanga. Y en ese momento que tenía yo 2 o 3 años, cuando mucho de vivir y se me dio el chance, encontré que estaba yo ya enamorado del DF y sobre todo de la lengua, que se volvió mi instrumento musical. Ligando a media luz se oirá, te amo aún, en esto has de confiar. ¿Qué importa qué sucederá si el tiempo va? Al paso del tiempo, no rechazo, vaya, no me arrepiento de no haberme ido a Estados Unidos. Qué bueno que Santana está allá, que recuperó el territorio que otro Santana perdió. Y bueno, yo me recuperé a mí mismo quedándome en el DF, porque ¿a dónde voy que más valga? Aquí encontré que podía vivir de lo que yo hacía. Insisto, de lo que realmente amo hacer, canciones. Necesidad de amar y al lado a quien tener que nadie negará. Y pues creo que por eso me quedé aquí. Luna y romance siempre, hoy ayer, odio y pasiones, celos y placeres. Necesidad de amar y al lado a quien tener que nadie negará. La misma vieja historia es lucha por la gloria. Pues así pasa con todo, ¿no? O sea, yo me quedé en el DF porque encontré tripas, cuerpo y corazón. Tripas, corazón y sesos en un solo cuerpo, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Gracias, querido Beto. Muchas gracias. Pues, me acaban de mandar un mensaje donde dice que se acabó la memoria. Exactamente, es cuestión de memoria, no de histórica.